de Anahuac es Nanahuatl. Ustedes saben que Nanahuatl se hizo emblema no de santidad, sino de ¿qué? De pecado. Y lo mismo Teaca Topilsin Quetzalcóatl cometió pecados, por lo cual expulsaron y demás. En la religión o en la cosmovisión, como le quieran llamar, de Anahuac, no existe la idea de un Dios personal en el cielo que por capricho manda a un hijo a la tierra para decirnos a nosotros que somos unos pobres mortales cómo tenemos que comportarnos. Al revés, la idea es que nosotros, los pobres mortales, si dejamos de lamentarnos y nos ponemos a trabajar, podemos llegar a ser Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es entonces un ideal. Esta es la diferencia esencial entre el mesianismo del viejo mundo y el mesianismo del nuevo mundo. Por eso yo puedo aceptar el mesianismo del nuevo mundo, porque es una función sociológica. No el del viejo mundo, no el del oriente, porque está contaminado con ideas teístas. Pero, dejando las ideas teístas a un lado, regresemos al tema de Quetzalcóatl. ¿Qué tiempo queda? Tú síguele. Bien, entonces. Una cuestión muy importante en la cosmovisión de Anahuac es la medida del tiempo, pero no es solo del tiempo, es de tiempo, espacio y de todo. Así que el modelo que hoy llamamos calendario, porque es la única palabra más o menos parecida que le cabe, en realidad es un modelo que medía todo, incluyendo la ideología. Si nosotros estudiamos la historia de Anahuac, vamos a ver que el calendario definía las eras, y en cada era aparece un personaje llamado Quetzalcóatl, en cada era. Por lo tanto, es normal dentro de un calendario cíclico, cuyas fechas retornan cíclicamente, es normal que también el concepto del maestro, del profeta, como le quieran llamar, retorne cíclicamente. La idea del retorno es intrínseca de una cosmovisión que tiene un calendario cíclico, no un calendario lineal. Esto es algo que debe reflexionar, porque cuando Jesús prometió regresar, realmente no queda claro por qué lo hizo. Ya vino de una sola vez y para siempre, como dice San Pablo, para liberarnos a todos. ¿Por qué entonces promete regresar? Mi impresión es la siguiente: cada cierto tiempo la humanidad atraviesa una crisis. Es una crisis de instituciones. Esta crisis sobre todo de la religión. ¿Por qué la religión entra en crisis? Porque vemos hoy una crisis de las ideas cristianas, no solo católicas, protestantes, de todas. ¿Por qué están en crisis? Porque las ideas se gastan, las lenguas van cambiando, las costumbres cambian, todo cambia. Y sin embargo la religión se basa en dogmas que no pueden cambiar porque son revelación divina. Es normal que choquen. Llega un momento que ya ese dogma no funciona. En ese momento hay una ruptura radical y aparecen estos personajes llamados Quetzalcóatl. Yo quiero desmitificar el tema porque en lo personal no creo en el profeta, ni en Dios, ni en Quetzalcóatl, ni en mucho menos. ¿Bien? No creo en nada de eso. Simplemente pienso que son funciones sociales y que por una casualidad cósmica estamos en este momento atestiguando el fin de los ciclos de la profecía mesoamericana. Esto es una cosa impresionante. Este tiempo tiene nombre propio. Los chilames balames, que son los textos mayas, le llaman Tatún Catún, el tiempo de la promesa. ¿Sí? ¿Sí? Pero yo no traje ninguno. Ah, mira tú. Ok. Entonces, volviendo al tema, pienso que el retorno de Quetzalcóatl tiene primero un componente social que nos involucra a todos, y tiene segundo un componente individual, puesto que Quetzalcóatl, por poco que lo analicemos, ese nombre significa ir de la serpiente al ave, a Quetzal nada menos, es decir, trascender. Luego Quetzalcóatl es un reto para cada uno de nosotros. ¿Qué significa el retorno de Quetzalcóatl en lo personal? ¿Qué significa en mí? ¿Cuándo regresa Quetzalcóatl en mí? Quizás la pregunta correcta es: ¿qué es lo que me impide ver a Quetzalcóatl en mí? ¿Por qué no estoy plenamente consciente de Quetzalcóatl? Si yo soy el producto evolutivo de 4.000 millones de años, es decir, es un milagro evolutivo cada ser existente, hasta una ameba es un milagro evolutivo. ¿Qué nos impide ver eso? Ese hecho evolutivo en nosotros. Me quedo aquí para las preguntas que quieran después o los comentarios. Yo creo que me parecen muy acertados los comentarios que se han hecho. El segundo, evidentemente hay una propuesta teológica, filosófica, y sobre todo en la propuesta de lo que es un Quetzalcóatl. Yo me voy a referir, si ustedes me lo permiten, al hecho histórico del Quetzalcóatl. Me voy a referir fríamente a ello, y los primeros ejemplos que tenemos es la zona teotihuacana, donde aparecen dos niveles, en donde Tlaloc y Quetzalcóatl tienen una estructura muy importante porque se dividen en dos bandos netamente teológicos de dominio, y es una organización social dentro de lo que probablemente para el año 450, de acuerdo a algunos investigadores,
o el 750, como lo dice Eduardo Matus, que se termina en un conflicto interno entre dos grupos dominantes, los grupos que siguen a Tlaloc y los grupos que siguen a Quetzalcóatl, y después lo encontramos en los trabajos de investigación ya tardíos para 1950-60, donde aparece destruido el templo de Quetzalcóatl, y es destruido de una manera bastante violenta. Sin embargo, algunos de los arqueólogos que estuvieron trabajando para descubrir la zona poniente del mismo templo de Quetzalcóatl y el anexo encontraron verdaderamente cómo estaban ubicados los elementos de esta serpiente, como lo dijo Gerardo y como lo ha explicado Frank. Esa es una de las partes importantes en donde vemos este conflicto teológico militarista que se da en Teotihuacán. Pero nos encontramos también los grupos de códices, en el caso del el documento del códice Nutal o Nutal, donde aparecen ya la representación de un Quetzalcóatl militarista y sobre todo con grados militares en la zona mixteco-zapoteca, donde aparecen con personajes barbados, aparecen con elementos astronómicos, como lo dijo Frank hace un momento. Y aquí vamos a entrar a un terreno que pocas veces se maneja en la estructura de la historia de los códices. Encontramos el elemento de una astrología judiciaria en base a los elementos de la lectura de constelaciones para darle el poder traslaticio a quienes van a ser los Quetzalcóatl. El término Quetzalcóatl, como lo describieron los dos, es el hombre del conocimiento oculto, el hombre de la sabiduría. Si ustedes ven en el caso de Ocho Venado, Garra de Tigre del Códice Nutal, pues vamos a ver que es un hombre con una preparación extraordinaria, que es un iniciado en la montaña alta, en la montaña baja, y además va a tener toda una serie de simbologías con chimalis, con macahuil, con la vestimenta, con el corte de caracol, sobre todo el caracol spondylus, que le va a dar una representación importante. Y hace rato estaba viendo algunos de los elementos que se ven ahí, por ejemplo, en Chichén Itzá, el tipo de serpiente que va a tener características muy especiales, que lo dijo Frank hace un momento. La investidura que van a tener cada uno de los personajes que aparecen tanto en el Códice Borgia o Borgia, nos van a dar elementos de tipo astrología judiciaria, que es la interpretación, no es astronomía. La astrología judiciaria nos ve la referencia de los elementos celestes para darle influencia y el poder traslaticio al hombre, que es lo que dijo Frank hace un momento. Es una simbología netamente ocultista que nos va a dar el gran conocimiento. Desgraciadamente no se me ocurrió traer estos elementos para describirlo a través del Códice Nutal. Entonces, eso es interesante porque debemos entender que Quetzalcóatl es el hombre del gran conocimiento, de la gran sabiduría. Es astrónomo, es agrónomo, es militar, maneja la herbolaria, maneja el conocimiento oculto que se manejaba en aquella época de acuerdo a algunas de las propuestas que se tienen, porque hemos seguido este conocimiento en la montaña, en los valles, en diferentes lugares de México, y lo vemos. Me voy a atrever a mencionar, por ejemplo, en el volcán Popocatépetl sabemos que hay reuniones de los graniceros, que es parte de la transmisión de un conocimiento a través de la curación de herbolaria. Entonces, estos hombres medicina, hace rato Hecateo habló pues de estos hombres de ocultismo muy particular en el manejo de la medicina tradicional, que no es el médico alópata, pero sí es el médico de la herbolaria, que debe tener una preparación de gran profundidad. Gerardo ahorita me recordó algo, que es precisamente el hecho de los grandes penachos. Los grandes penachos no se ponen nada más porque sí, sino se van ganando los elementos del plumaje a través del tiempo. O sea, cuando tú vas a una danza, en este caso vas ganando tu primera pluma, y conforme tienes el tiempo, evidentemente vas a tener una capacidad impresionante, a veces de 4 o 5 kilos que tiene un penacho.
pero es la fuerza ganada a través de iniciaciones de estados alterados de conciencia. Son elementos muy importantes. Para mí el Códice Borgia nos habla de estos temas de la preparación con los Tezcatlipocas, hace rato que se habló Hecateuclinchan, de la organización de los Tezcatlipocas negros. Bueno, si nosotros nos vamos a una cromopsicología, es muy importante saber que el Tezcatlipoca negro es el que tiene el conocimiento oculto nocturno, y están los del sur, es el norte. El sur va a ser el Tezcatlipoca azul. Depende de la fecha, me atrevería yo a decir en estos momentos, el Tezcatlipoca amarillo es precisamente el principio de fin de año o el principio del año nuevo. ¿Por qué? Porque el sol sale con una colorimetría muy particular y sobre todo de noviembre, diciembre, enero y febrero el sol sale rojo. Por lo tanto, hay que entender que el sol Tezcatlipoca rojo aparece de una manera y se oculta en estas fechas igual, pero hay etapas que ya estamos entrando a esa etapa donde los tiempos tórridos nos están dando un Tezcatlipoca blanco para ocultarse blanco. Entonces eso es importante conocer esta cromopsicología, la que yo lo llamo de esta manera, porque eso implica un conocimiento cuando alguien se viste de colores, y eso es parte de lo que representa también un Quetzalcóatl a través de una colorimetría muy importante. Tenemos que dividirlo en una colorimetría y una cromopsicología. En el caso de Hecateuclinchan es el conocimiento oculto nocturno. Fíjense ustedes qué interesante, porque es parte de lo que él, de su ponencia hace un momento, nos está diciendo cuál es la cobertura de cada uno de ellos. Lo acaba de decir Frank y lo acaba de decir Gerardo, cada quien en su temática de estos personajes. Se ha hablado de que todavía, yo recuerdo una gran experiencia en la zona mixteco-zapoteca con doña María Sabina, en el cultivo y la ingesta divina a través de los hongos, que esto precisamente no, con Gordon Wasson, no se hacía la ingesta divina de los santos niñitos, si me permiten pronunciarlo, porque es un elemento prohibido pronunciarlo, pero sí la enseñanza nocturna del Tezcatlipoca negro. Ahí la dejo y le paso el micrófono a Gerardo Sandoval.